Vamos a analizar qué cosa es el efecto látigo y cómo funciona en el modelo de negocio minero. El efecto látigo es un efecto que se produce por la desincronización de la cadena de suministro. Es decir, la cadena de suministro llega un momento en la operación en que se vuelve, digamos, ya no tiene la sincronía que necesita para ser precisa. Y entonces una demanda puede verse fuertemente distorsionada con relación a lo que la realidad te muestra cuando tú haces los inventarios. Entonces, bueno, esto surgió, esta es una técnica de la ingeniería que surge, que es bastante antigua y que surge a partir del símil de un látigo, ¿no? Donde un pequeño toque genera un gran efecto en la cuerda. Entonces esto es lo que sucede normalmente en el mercado con los por si acasos. Entonces, por ejemplo, uno hace un pedido por 100, pero en la cadena de suministro uno hace un pedido por 100, pero el que toma el pedido dice, mira, me estará pidiendo 100, entonces mejor compro 120. Y el que le sigue en la cadena de suministro dice, el pedido ha venido por 120, mejor adquiero 150. Y el que sigue en la cadena de suministro dice, me piden 150, mejor compro 200. Y así va creciendo el tema y entonces se van generando sobrecostos en los diferentes componentes de la cadena que hacen que al final del día digamos, estos sobrecostos, estos sobrestocks que se van generando sean mucho mayores a la demanda original. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Es una realidad y se da por varias razones, ¿no? Pero la principal es que existe una desincronización en la cadena de suministro y la causa más probable es que la información que se comparte no es simétrica, es decir, la información no está alineada entre todos los miembros de la cadena. Y eso es muy común porque hay muchos miembros de cadenas de suministro que no se autorreconocen como miembros de la cadena porque no perciben aún que se comportan como una cadena de suministro y piensan que la cadena termina donde termina su propio cliente y no es así como funciona. Si tuviéramos que definir, digamos, una cadena de suministro, tú puedes empezar desde no el lado del cliente, sino puedes empezar con el fabricante, luego tenemos el distribuidor mayorista, el distribuidor minorista y luego al final tienes el distribuidor detallista y finalmente al cliente. Y entonces en cada una de estos eslabones de la cadena surgen pues informaciones, precios de transferencia, que se comparten o que no se comparten unas con otras, incluso algunas en algunas partes de la cadena se consideran secretos de las empresas, y entonces esto hace que existan los inventarios por si acaso. O sea, por si acaso tomo un stock un poquito mayor, por si acaso racionalizo más mi inventario de seguridad, por si acaso compro el doble, porque la información sobre la demanda no tiene certeza. Entonces, cuando hay incertidumbre en la información sobre la demanda en los eslabones de la cadena, en el momento en que se coordinan, entonces eso genera unos sobrecostos enormes de mercadería que no tiene por qué estar ahí, de inventario que no tiene por qué estar ahí y que genera un efecto látigo. El efecto látigo es muy sencillo de calcular porque es un cociente muy simple entre la variabilidad de la demanda efectuada entre la variabilidad de la demanda real. Entonces, si la variabilidad de la demanda efectuada es finalmente mayor que la variabilidad de la demanda real, entonces lo que vamos a tener es un efecto látigo mayor a 1, y un efecto látigo mayor a 1 significa que la cadena de suministro está desincronizada. Y si se da al revés, si la variabilidad de la demanda solicitada o de la demanda requerida es menor a la demanda real, vamos a tener un efecto látigo menor a 1, que significa que también hay una desincronización en la cadena que genera desabastecimiento. Entonces no es bueno ni que tengan efectos látigos mayores a 1 ni menores a 1, es bueno tener efectos látigos cercanos a 1, cercanos a la unidad. Entonces es una manera muy simple de medirlo y parte del presupuesto de poder previamente diseñar bien quiénes son los componentes de la cadena de suministro, compartir sistemas de información con esos componentes
y permitir a través de esta información compartida reducir la incertidumbre sobre la demanda. Esto implica hacer equipos de trabajo interdisciplinarios entre las distintas áreas de la operación con su plataforma logística, pero también implica un nivel de coordinación muy fino entre la plataforma logística de una parte de la cadena con otra parte de la cadena. Es decir, entre los distintos proveedores mayoristas, minoristas, fabricantes incluso, hasta llegar a compartir información de manera estándar, de tal manera que no existan no existan variabilidades innecesarias que hagan que se generen pues estos sobrestocks. Ese es un problema muy grande, pero también se da un efecto látigo a nivel más pequeño, a nivel de la propia organización. ¿Y por qué se da esto? Porque se desincroniza entre el usuario, los almacenes intermedios y el almacén central en la propia operación, se termina desincronizando la cadena del suministro, y esto necesita ser corregido porque a veces la suma de los inventarios por si acaso, de los inventarios innecesarios, de los inventarios que son temporales y que se convierten en definitivos, de los inventarios que nadie conoce, generan unos sobrecostos enormes con mercadería, insumos, repuestos inutilizados que tienen que ser corregidos. Muchas veces se pide a los almacenes centrales una orden y lo que sobró no se regresa a los almacenes centrales. Lo que sobró se queda en un almacén por si acaso en algún sitio porque algún día lo usaremos. Entonces esas prácticas tienen que ser eliminadas y corregidas, y existen enormes oportunidades de reducción de costo en estos inventarios innecesarios. En el caso minero, industrial, también es muy común en las minas, entre lo que se pide a los almacenes centrales y lo que realmente se usa, y estos controles requieren que esto sea devuelto a los almacenes centrales para poder corregir y actualizar muy bien cuáles son los inventarios para evitar pedidos innecesarios, manteniendo los stocks mínimos de seguridad que se requieren. En la mina subterránea también existen almacenes intermedios llamados bodegas. El control de las bodegas se vuelve clave en la logística para asegurar un correcto dimensionamiento, de que no existan efectos látigos innecesarios cuando se pueden utilizar los materiales de manera más eficiente. Entonces, claro, lo ideal sería tener pues inventario cero, pero eso no es posible por la naturaleza de las propias operaciones. Entonces, aquí de lo que se trata es de sincronizar la cadena, de compartir una información en línea que permita una predictibilidad de la demanda, de tal manera que el efecto látigo sea pues muy cercano a uno. Y entonces la variabilidad de lo que finalmente se requiere, la variabilidad del requerimiento, se acercaría mucho a la variabilidad de la demanda real que realmente se tiene, y entonces esto permitiría un efecto látigo muy cercano a uno. La práctica de la gestión del efecto látigo en las compañías logísticas, en las áreas logísticas de las compañías, permite una precisión del control mucho mayor, una mayor claridad, evita los sobrecostos, evita costos de almacenamiento absolutamente innecesarios, permite un manejo más eficiente, transparenta la información, evita un capital de trabajo inmovilizado. Es decir, tiene enormes ventajas en la operación hacer un control efectivo del efecto látigo que pueden surgir en las distintas cadenas de suministro que las operaciones manejan. Y entonces esto es súper importante para hacer una buena gerencia. Gerenciar los aspectos logísticos con un foco muy claro en poder cumplir los stocks de seguridad necesarios en condiciones normales, poder prever situaciones de anormales y de emergencia que nos permitan trabajar en los distintos ciclos de operación, permite una gerencia más eficiente, permite lograr más eficiencia, permite mejorar los números de las operaciones y permite a la vez reducir los riesgos de incertidumbre, los sobrecostos y los riesgos también de pérdidas que pudieran haber en el proceso.